Lo importante en el glaucoma del ángulo cerrado, yo quisiera enfatizar, no debemos de esperarnos hasta que estemos viendo una sinequia, si vemos una cierta posición, porque ya el hecho de tener una posición sobre la malla trabecular ya está implicando que el trabéculo se empieza a dañar o se va a empezar a dañar. Con mucha frecuencia, si ya vemos sinequias, puede ser que ya pasó por la etapa de aposición donde se estuvo haciendo contacto a la malla trabecular, y a veces se encuentran ustedes pacientes que le hacen una iridotomía con láser. El paciente sigue con la presión alta a pesar de que se haya ampliado algo. ¿Por qué? Porque ya se dañó la malla trabecular, ya hubo cambios tisulares a ese nivel. Entonces, tenemos que ser prácticos en el hecho de tener todas las armas para poder indicar la primera fase ya directa, que pudiera ser una iridotomía, ¿verdad? Doctor Carrero. Nuevamente, aquí aparecen otra vez los cambios de paradigmas que la nueva información nos comienza a dar. ¿Qué hacíamos o qué seguimos haciendo? Y la información nos debe ayudar a cambiar de manera positiva. Bueno, si yo tengo en la lámpara de Ligura un ángulo estrecho, rechonchito, el cristalino, y la convexividad del iris delatándome la estrechez, estoy pensando en la iridotomía y estoy pensando en ver que se amplíen las cámaras después del tratamiento. Pero eso era como una reglita que hacíamos todos prácticamente con todo. Ahora sabemos que eso no es así. Por ejemplo, en el caso donde está implícito el iris plató, sabemos que la iridotomía no necesariamente va a ser la solución, y probablemente no solamente no es la solución, sino que nos podemos quedar con una falsa concepción y no llegar realmente al manejo de tratamiento. La segunda importante: ¿existe o no existe hipertensión ocular en el paciente con ángulo estrecho? ¿Existe o no existe glaucoma en el paciente con ángulo estrecho? ¿Verdad? Porque todas esas definiciones nos van llevando hacia el tratamiento. Y si existe glaucoma, ¿cuáles son los medicamentos que están indicados con estos conceptos de la fisiología de líquidos que acabamos de ver? Porque están formando parte de la fisiopatología en este caso. Entonces, todo esto nos viene a cambiar. ¿Debemos de seguir utilizando la iridotomía periférica? Sí, pero ¿cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancias ya estaría indicada la lensectomía, por ejemplo? Hay ocasiones en que la iridotomía no va a estar indicada y va a haber una indicación explícita para la lensectomía en este caso en particular. Entonces, aquí se abre un nuevo espectro que yo creo que lo tienes contemplado, Gustavo. Cambian los paradigmas nuevamente. Sí, bueno, el comentario, doctor, más un minuto, de la sinequia es porque cuando hacen cirugía de catarata y tienen sinequias, no se olviden de hacer una sinequiólisis con viscoelástico. A veces eso les permite que ese paciente, después de su cirugía, se controle mucho mejor de su presión intracraniana. Y es bien sencillo. Entonces, si van a hacer una FACO y tienen sinequias previas, hagan una sinequiólisis transoperatoria con viscoelástico. Es sumamente sencillo y le van a ahorrar un dolor de cabeza a ese paciente. Muy bien, doctor Reynoso. Bueno, yo quería hacer la observación. La clínica vuelve a tener importancia. Tenemos que explorar bien a nuestro paciente. Será difícil confundir un bloqueo pupilar donde la iridotomía va a ser útil a un iris plató. Quienes han tenido oportunidad de ver el iris plató ven, aparentemente está muy amplia la cámara, pero lo que va a determinar ver la estrechez a nivel del ángulo es la gonioscopía, donde solamente en la periferia del iris es la que está afectada, mientras que el resto está más amplio. Eso es lo que puede dar, si no hacemos gonioscopía, una falsa idea de que es un glaucoma de ángulo abierto, porque está más amplia en el centro de la cámara y la superficie del iris no está convexa. Sí, referente ahorita a lo que comentaban de hacer la sinequiólisis transoperatoria. Yo creo que aquí, esa parte, yo creo que si esperamos nosotros, se esperó, la producción del paciente fue que se obstruyó el ángulo. A veces te llega el paciente ya con una cámara extremadamente estrecha, una catarata grado 4, y tiene el iris todo experimentado porque tuvo crisis
repetidas de ángulo cerrado, y es un ángulo cerrado crónico, y obviamente está todo silenciado el ángulo. Así es. Entonces muchas veces ahí, el paciente que con cirugía de catarata, de cristalino, tú esperas que se abra el ángulo y bajó la presión, claro, que todavía el ultravioleta estaba funcionando. Estaba funcional, pero si le hace una sinequiolisis, nada más. Si hiciste una sinequiolisis y bajó la presión, el ángulo, la malla trabecular estaba funcionando, pero si no, no. Claro. Y es la gran diferencia. A mí me pasó varias veces de que mandamos por ejemplo el Pentacam, ¿no? Sí, está, subió el cristalino, está abombado, está agradable, vamos a hacerle pura faco. Y las presiones iguales. Seguramente nos esperamos tanto y hasta mañana otra vez. Ya otra vez. Pero esa es una decisión sí un poquito compleja. Nomás les quiero recordar que el Jack Láser es una herramienta reciente, digamos en los últimos 15 años, y antes se hacían directomías quirúrgicas, y en ese tiempo pues era mucho más importante hacer una clínica más extensa y convencer al paciente que tenía que entrar a quirófano, operarle los 2 ojos y hacer una cirugía cuando el paciente no tenía ningún problema, ¿no? Aparentemente, pacientes asintomáticos. Entonces realmente la iridectomía ha venido a facilitar el manejo de estas cosas. Probablemente esté sobreindicada, muy probablemente, pero ante la facilidad de hacer un procedimiento así, pues se justifica. Muy bien, ¿algún comentario final, doctores? Sí, únicamente un poco para ver, por eso está hablando de que el vitrio tiene un componente gel y otro líquido. Sí. Ya está, yo creo que ibas empezando, comentaban que, por ejemplo, cuando en la época de las intracapsulares tenían muchos bloqueos pupilares en intracapsular, la cinetomía, y la otra malignos, ¿no? Que pensaban que malignos. Entonces, ante la presencia de ese cuadro agudo, momento de presión intraocular, entraban y aspiraban vitrio. No sé si alguien se recuerda que entraban, yo creo que a veces con un trocar o algo, ¿no? Para entrar y aspiraban vitrio. Yo pongo a ver qué aguja o qué trocar puede ser para que realmente podamos aspirar un vitrio con la constancia que tiene. Yo creo que no. Yo creo que lo que aspiraban eran vitrio o la parte líquida de eso. ¿No? Y la otra también, otra entidad que hacían, que era cuando apareció el láser, era que hacer la hialoidectomía, ¿no? Que era romper el nivel anterior, pues, para liberar el paso de ese líquido, de esa cosa, para meter atrapado. Muy bien. Doctor Reynoso. Yo quiero un último comentario. ¿Ustedes consideran que en este momento, bueno, ya sabemos que la iridotomía con Jack Láser nos ha facilitado muchísimo las cosas? ¿Cuánto batallábamos cuando hacíamos una iridotomía con el argón, verdad? Muchísimos disparos, etcétera. Pero consideran que en este momento no tiene lugar alguno una iridectomía quirúrgica, por ejemplo transcorneal, en ningún caso clínico. No, sí los hay. Hemos tenido pacientes con ataque agudo de glaucoma donde el iris está totalmente adosado al endotelio y no puedes hacer una iridotomía con Jack, y la haces quirúrgica. Correcto, esa es una, pero yo les voy a decir una experiencia quizás que pueda ser útil. Muchas veces se nos presenta glaucoma crónico de ángulo cerrado, donde está muy estrecha la cámara, y ahí le estamos disparando y disparando con el Jack Láser, y se suelta pigmento y se suelta más pigmento hasta que logramos nosotros hacer la perforación. Generalmente yo en mi experiencia, el hacer una iridotomía con láser no siempre es muy sencillo, y en los crónicos a veces está muy grueso. ¿Y qué va a suceder? Pues que todo ese pigmento que estamos soltando y soltando y soltando va a solvar más el trabéculo, y vamos a tener a veces presiones mucho más altas de las que teníamos originalmente. Yo creo que pudiéramos pensar en algún momento en que habrá casos en donde una iridectomía quirúrgica transcorneal, que cuando las hacíamos, pues era relativamente fácil, puede liberar menos pigmento, comprometer menos al trabéculo residual y solucionar un problema de bloqueo que había sido crónico. Es un comentario personal.